8 de la mañana, 52 minutos, iniciamos nuestra primera entrevista. La doctora Cristina Cabrera asumió esta semana como la nueva presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay en momentos muy especiales porque se está discutiendo en el Parlamento el presupuesto quinquenal, pero también por el contexto debido a la emergencia sanitaria, además de otros aspectos. De todo esto dialogaremos entonces con Cabrera, quien la recibimos esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos. Antes de la nota, un poco conversábamos informalmente que es un año muy particular, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos que debe lidiar en su lugar ahora, sí, en primera instancia? Bueno, para empezar, como usted dijo, toda la temática del presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento y que nos atañe directamente, ¿verdad? Por las necesidades que tiene el Poder Judicial, que se ha visto relegado en su presupuesto y que entendemos que es necesario cubrir esas necesidades para una buena función para la sociedad. Y después, por supuesto, en el contexto de pandemia que nos encontramos, que nos tenemos que adaptar, que es un estrés extra que adaptar a las nuevas realidades y bueno, sabemos que eso también condiciona en algunos aspectos de la realidad nacional esa situación presupuestaria y algunas otras, ¿no? En cuanto a lo presupuestal, ¿qué aspectos básicamente se van a ver afectados? Bueno, la asociación ya con la directiva anterior remitió un mensaje, un proyecto en abril de este año a la Suprema Corte de Justicia que contempla partidas salariales, que contempla determinados lineamientos de trabajo que queremos modificar en aspecto de subrogaciones y demás, en todo el área remuneratoria. Y también para el mejor funcionamiento en las distintas materias, por ejemplo, la temática de violencia de género y demás. Ese mensaje en algunos aspectos fue recogido en el proyecto del Poder Judicial que la Suprema Corte de Justicia envió al Poder Ejecutivo para que se remitiera al Parlamento, que ha sido remitido conjuntamente con el presupuesto nacional elaborado por el Poder Ejecutivo, pero lo que se ha publicitado, ¿verdad?, de lo que se recoge en el proyecto de presupuesto quinquenal, no refleja ninguna de las pretensiones, o muy poco de las pretensiones, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Poder Judicial como organismo, como de la Asociación de Magistrados. Y bueno, en esa línea trataremos de incidir, ¿verdad?, en los ámbitos de negociación que sea oportuno y de diálogo para que haya un mensaje complementario y se amplíen esas perspectivas de consideración de las aspiraciones de los magistrados, ¿verdad? Algo muy concreto es los recursos, por ejemplo, para la ley integral contra la violencia de género. ¿Qué afectaciones concretas podría tener allí? Y para que la gente sepa, ¿qué otras afectaciones, por ejemplo, de retraso de casos, de trámite, cuando se presentan diferentes aspectos a procesar? Pasa lo siguiente, la ley no se ha podido aplicar en toda su amplitud por falta de recursos. Fue sancionada sin los recursos necesarios y pública, es decir, puesta en aplicación, pero no se ha podido concretar en toda su amplitud, en todas las aspiraciones de la sociedad civil y en definitiva del sistema político y judicial para que se realice conforme a lo que ha sido un reclamo desde la sociedad, ¿verdad? Bien, se necesita la creación de nuevos juzgados en lo que hace estrictamente al Poder Judicial. Se necesita, que ya están preestablecidos, se sabe la cantidad, por lo menos para una aplicación más integral. En las negociaciones que fueron bienvenidas, que se supieron también a través de la prensa hace pocos días, que se estaban dando entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, se prevé o se preveía el suministro de los recursos necesarios y la creación de todas esas instituciones, esas oficinas y su apoyatura técnica y de recursos humanos para aplicar la ley en su integralidad. No ha sido recogido en lo que conocemos
en este momento, que está en el Parlamento de estudio en el presupuesto. Entonces, ha sido también, creemos, una sorpresa para la propia Suprema Corte de Justicia. También ha salido así publicitado en los últimos días. Entonces, evidentemente, que no sabemos si esto fue motivo de que ya había lineamientos preestablecidos y que se pueden incluir en un mensaje complementario estas ampliaciones, que como dije antes están contempladas en lo que es el proyecto elaborado por el Poder Judicial, detalladamente, es decir, con los montos, con la cantidad de oficinas que se requieren, con la cantidad de operadores, tanto jueces como defensores de oficio, bueno, todo el personal que se requiere para que funcione una oficina judicial, en la materia específica de que estamos hablando. Y el acuerdo sería que se podría implementar de aquí a 2024, ¿verdad? Bueno, en este momento, en el proyecto de presupuesto, no lo vemos, ¿verdad? Y bueno, será motivo de reclamo, ¿no? ¿Qué otras materias se podrían ver afectadas con este presupuesto? Bueno, es que en realidad todo el funcionamiento del Poder Judicial no admite recortes, ¿verdad? Ha venido de presupuesto cero por lo menos en la última legislatura y en las dos últimas legislaturas. Entonces, ha sido muy relegado y creemos que puede afectar todo el servicio en general, ¿no? Por supuesto, en el Código de Procedimiento Penal vimos que hubo una apoyatura para poderlo implementar, pero las necesidades siguen existiendo. También en materia, por ejemplo, de jueces suplentes, para poder atender debidamente las necesidades cuando hay carencias por distintos motivos, enfermedades, en fin, las necesidades, por ejemplo, de un Poder Judicial muy feminizado, que tenemos una función fundamental para atender allí, que es todo el tema de la maternidad, ¿verdad? Y bueno, evidentemente de la lactancia materna, y esto requiere que haya una apoyatura de otros cargos, ¿verdad?, de suplentes que puedan, a los que podamos acudir cuando se presentan estas circunstancias. A propósito, doctora, la quiero llevar en otros temas, salpicar en temas que van a tener que ver con su trabajo y con la manera en que la Asociación de Magistrados del Uruguay va a encarar diferentes situaciones. Quiero tomar lo que hablaban de la ley de género, porque quiero hablar de algo de género. Siempre al sistema judicial se lo pone como uno de los pocos ejemplos que tiene nuestro país donde hay una fuerte hegemonía de la mujer. Y coincidentemente se ha dado, no sé si responde a eso o no, una elección histórica. Esta elección en la que usted termina asumiendo esta semana tenía una representación de mujeres inmensamente mayoritaria con respecto a los hombres, ¿no? Es verdad, sí, es histórico en ese sentido. Creemos que refleja justamente la realidad del Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial donde se ha feminizado, y el porcentaje es alrededor de un 70% a esta altura. No tengo números exactos, porcentajes exactos, pero estamos más o menos allí en esas cantidades. Y el tema es que, como decía antes, hay necesidades específicas que tenemos que atender para poder desarrollar adecuadamente nuestro trabajo y compatibilizar las necesidades familiares, que además son en definitiva las que hacen al desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿no?, la realización de la mujer profesional, pero también en el ámbito familiar, claro, en el ámbito de la maternidad, o en fin, de todas las áreas, ¿verdad? Y en este caso sí, nos congratulamos de que se refleje esa situación en lo que ha sido la composición hoy es ya la composición de nuestra actual comisión directiva. Por supuesto que contábamos con la participación de todos nuestros colegas, mujeres y hombres, y jueces y juezas, en su totalidad, claro, no solamente del área femenina. Lo destacaba porque siempre son mencionados como uno de los rubros o de los casos en los que se da y se había dado una elección histórica. Va a tener por delante un periodo como presidenta en la que, y de esto me hago cargo, lo digo yo, le ha surgido al sistema judicial, desde el sistema político, un adversario. Y me estoy refiriendo a el general retirado Guido Manini Ríos y a Cabildo Abierto en su conjunto, porque en los últimos tiempos hemos escuchado críticas hacia el sistema judicial, especialmente hablando del tema derechos humanos. Es más, me voy a corregir, no en los últimos tiempos, una nota de hace muy pocas horas atrás
en la que escuché al general retirado Guido Manini Ríos realizar algunas consideraciones en las que le llamaba la atención haber sido citado en su momento a declarar unos días antes de las elecciones internas, coincidentemente unos días antes de la elección general, y ahora que aparezca esto, ¿no? Es decir, como dando a entender de que hay cierto tipo de situaciones con respecto a su persona o al tema de derechos humanos que le llama la atención. No estoy diciendo ninguna novedad de que es una crítica directa a la ecuanimidad y a la justicia que puede salir desde el propio sistema. ¿Cómo piensa desde la presidencia de la Asociación de Magistrados encarar lo que aparentemente parecería ser algo que, como lo estamos viendo, va a seguir instalado como mesa de debate? Bueno, nosotros ya hemos hecho declaraciones en ese sentido, ¿verdad? En lo personal y en lo institucional, sin ingresar en el debate político que no nos corresponde y que nos está vedado constitucionalmente, ¿no? O sea, siendo muy respetuosos de la división de poderes y de lo que el juez en su imparcialidad debe mantenerse fuera de esa discusión. En lo personal entendemos que debemos bregar por preservar justamente la buena imagen, la dignidad de los magistrados, la buena imagen del sistema judicial, porque hace a la preservación de los derechos individuales y de los derechos humanos en definitiva. Una institución jurisdiccional fuerte y bien respetada y considerada es pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. En ese sentido nos vamos a manejar. El fiscal, hoy por hoy, estoy hablando de la figura del fiscal o la fiscal, ha tomado, por lo menos para nosotros los ciudadanos y a través de los medios, una preponderancia que antes se la adjudicábamos al juez. Esto se lo pregunto de la forma más gráfica y simple que puede haber. El juez, si llegara a haber un comportamiento que no corresponde, tendencioso o no, equivocado o no ajustado a las normas o lo que fuere, el juez, si ve algo que le parece que no está ajustado a lo que debe ser, ¿tiene injerencia sobre esa actitud que el fiscal está teniendo o no tiene ningún tipo de injerencia? ¿Usted dice en la investigación? En el todo, es decir, tomando lo que estábamos diciendo recién de Manini, yo puedo instalar en la gente con mis declaraciones la duda sobre si se está actuando de buena forma o no de mala forma, tendencioso. El juez, porque digo, siempre estamos hablando de la justicia. Yo veo que un fiscal decide realizar determinada citación, si no estuviera ajustado a derecho, ¿el juez tiene posibilidad de intervenir o el fiscal actúa a su libre albedrío? Bueno, hay normativa que regula la actuación a nivel procesal, ¿verdad?, de cada uno de los operadores jurídicos que intervienen en un proceso, ¿verdad? Entonces, allí el fiscal tiene un rol que hoy entendemos que desde que tenemos esta reforma procesal penal, a nuestro criterio, que somos, nos hemos especializado tal vez un poco en el área también procesal, entendemos que es la correcta, es la posición que hoy en el mundo se ha consagrado en su mayoría, porque el juez tiene que mantener justamente la imparcialidad. El proceso inquisitivo, cuasi inquisitivo que teníamos antes, eso estaba un poco en duda. Entonces cada uno cumple su rol, ¿verdad? El fiscal es el acusador público y va a defender su postura. La víctima tiene a su defensor, que va a ser quien la respalde en sus actuaciones. Y el juez resuelve con la libertad que tiene que tener en todas las áreas, no solamente en la penal, en la civil. Ahora, desde el punto de vista de las manifestaciones públicas, bueno, allí hay una institución que es la que también hay que es la Fiscalía General de la Nación, que tendrá una injerencia y no veo que desde el Poder Judicial, o sea, son instituciones independientes, que desde la figura del juez actuante tenga que salir a hacer manifestaciones sobre el comportamiento del fiscal. No lo veo de esa manera, ¿verdad?
Bien, pero el juez sigue manteniendo, por lo que usted dice, más allá de que nosotros como ciudadanos veamos un mayor protagonismo de los fiscales, en definitiva, el juez es el que mantiene el equilibrio, la imparcialidad. Por supuesto, sí, claro, sí. Esa es la función jurisdiccional. Y creo que con este proceso es lo que se consagra, ¿verdad? Que antes no existía, o sea, digo, se confunde. En la investigación se decía que se contaminaba el juez porque no estaba realmente fuera de lo que era la investigación, que está a cargo del fiscal, que como es a quien le corresponde, porque es el acusador público, es quien va a buscar llegar a la verdad o a la existencia, a demostrar la existencia del delito. Por supuesto, primero siempre va a estar el principio de inocencia. Por supuesto. ¿No? Pero es a la figura que le corresponde hacer esa investigación. Pero mantiene de alguna manera este sistema al juez lo preserva. Más limpio, menos comprometido y viendo en definitiva el trabajo que cada uno de un lado y de otro realiza para tratar de convencerlo, por decirlo de alguna manera. Es claro, es así. Las partes traerán, aportarán al proceso los elementos que consideran que va a demostrar su verdad, y la verdad material surgirá en el devenir del proceso. Es lo que hacemos en civil, es el sistema procesal civil que hace... creo que ya casi 30 años que tenemos en el país, y que es público y por audiencias, y que es así, es acusatorio, es decir, son las partes quienes traen sus verdades y tienen que demostrarla en el juicio, y el juez resuelve. Estas preguntas de Humberto se alinean con, bueno, acusaciones o comentarios del sector político, concretamente del líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Marini Ríos, sobre la poca imparcialidad de algunos operadores de la justicia, por ejemplo, para procesar a militares o militares retirados por delitos cometidos durante los años de dictadura cívico-militar en Uruguay. Han habido lecturas que también han unido esas declaraciones en este momento histórico de elaboración del presupuesto quinquenal, ¿no? Como de alguna manera boicotear o hacer bajar del concepto de la justicia para después quizá otorgarle menos. Es una lectura, la estoy trayendo a la mesa y se la quiero preguntar. ¿Usted vincula ambas cuestiones? La verdad que yo creo, en realidad eso es novedoso lo que usted me dice, pero bueno, en la medida en que se denigre a una institución pública que ha sido reconocida internacionalmente por su independencia, por su integridad, por su imparcialidad, y bueno, en la medida en que en la sociedad se instale o se pudiera llegar a instalar esa versión de que no lo es, de que no se cumplen estos principios que son muy caros a la judicatura nacional, podrían justificarse que no se le otorgaran los medios suficientes para funcionar adecuadamente, porque si no cumple un rol correctamente para la sociedad, bueno, no sería una institución válida. Entendemos que puede ser peligroso ese camino. No lo habíamos visto visualizado así, pero digo, evidentemente que puede llevar también a esos... creo que el contexto va un poco más hacia lo personal, se me ocurre, como digo, sin entrar en el tema político, va más hacia una situación personal de un operador político o de una institución que tiene determinados intereses y que lo ha canalizado políticamente a través de los medios, bueno, legítimos porque se han presentado en elecciones y forman parte del Parlamento Nacional. Pero no lo habíamos visualizado como... Pero puede llevar o puede llegar a incidir, esperemos que no sea así. Usted nos decía al inicio de la nota que las pretensiones de los magistrados, que ya hubo reuniones, no se ven reflejadas ahora en este proyecto de ley de presupuesto quinquenal, por lo menos en su gran mayoría. ¿Qué programa o esquema de reuniones, de diálogos están previstos justamente bueno, para poder incidir y modificar algunos de los aspectos que allí se plasman? Todos los que sea posible, ¿verdad? Recién tomamos la dirección de la asociación, la primera sesión la vamos a tener mañana, tenemos determinadas líneas de acción trazada que ya
históricamente ya se mantienen y que se reproducen en cada instancia presupuestal, y bueno, todas las que sea posible a todos los niveles. Nuestra postura es la del diálogo fructífero, como lo dijimos al momento de asumir esta responsabilidad, que es un gran honor y una gran responsabilidad en lo personal. Y bueno, veremos cómo se plantean esas posibilidades. Sabemos que el contexto nacional conocemos y somos conscientes de que estamos, como decíamos hoy, en un momento y en un año muy particular, donde la sociedad se ha visto afectada en su conjunto por las dificultades económicas y demás, pero como gremio, como asociación, tenemos que bregar por el bienestar de nuestros integrantes, ¿verdad? Doctora, le hago una consulta porque hace cuestión de 2 días vimos la noticia sobre una situación donde se aplicó la legítima defensa, y quiero traerlo a colación de los cambios que ha tenido el nuevo Código del Proceso Penal. En algún momento con el doctor Díaz, con el fiscal de corte en Arriba Gente, hablábamos, estoy hablando de cuando recién había sido puesto en práctica, de algunos toqueteos o retoques que se le fueron haciendo, otros que se le hicieron en otro momento, y la ley de urgente consideración trajo también algunos cambios que el otro día parecieron verse reflejados, dígame si estoy equivocado o no, en el tema de legítima defensa que se dio con una persona que mató a un delincuente y que ingresó, creo que para robarle un lanar o algo por el estilo. Y bueno, allí se dio una situación de protesta de parte de quienes eran familiares o amigos de la persona que perdió la vida. En concreto, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Ya se están aplicando modificaciones que tienen que ver con la ley de urgente consideración, como por ejemplo este tema en la legítima defensa? ¿Ha habido variantes? Bueno, usted me trae a un área que no es mi especialidad, ajá, que es la penal, ¿verdad? Allí nosotros tenemos a una integrante muy destacada, que es la doctora Graciela Gatti, que nos va a apoyar en esta gestión, justamente en el área penal. Bien, de todos modos, como operador jurídico y como ciudadana, puedo opinar que la legítima defensa siempre es un instituto a veces difícil de comprender para la sociedad en cuanto a su alcance, en cuanto a la dimensión que debe tener la agresión en relación a la defensa, para que sea legítima precisamente y no incurra en una situación también delictiva, ¿verdad? Porque si quien nos agrede, en fin, con un arma de juguete, bueno, puede confundirse con un arma real. Claro, en el caso del arma de juguete no, pero, por ejemplo, que las fuerzas sean y que realmente exista un riesgo de vida, ¿no? Que realmente exista. Entonces hemos visto casos donde se alega legítima defensa y de pronto la persona estaba huyendo y se dispara y se mata. Entonces eso no es legítimo, realmente. Pero desde la sociedad civil entendemos que es difícil de comprender lo que para los operadores jurídicos entendemos, porque primero que nada está la vida, el derecho de la vida, y bueno, por supuesto que siempre hay una colisión a veces entre los distintos derechos, ¿verdad? La defensa de la propiedad, del hogar, de los demás. Pero creemos que hay que mantener ese límite, porque justamente si no podemos ingresar en situaciones o de justicia por propia mano, ¿verdad? O sea, podemos ingresar en situaciones donde se violenten derechos sustanciales. Las modificaciones justamente legislativas es un área que vamos a analizar, que estamos también abocados, desde la asociación vamos a estar abocados a analizar y a estudiar en profundidad, tanto en el ámbito penal como en el resto, que son varias las modificaciones que se introducen en la legislación vigente. Entonces, sin duda que esto va a estar sobre la mesa y lo vamos a ir analizando. Bien, pero queda claro entonces que es una legislación que al estar vigente se está aplicando en este momento. Sí, sí. Se está aplicando en este momento. Es una locura lo que le voy a preguntar, pero son cosas que a uno también le quedan, porque son materia de su trabajo, el de los jueces y el de los fiscales, y también es el de los abogados. Estos cambios constantes, permanentes, de correcciones, implican un estudio también permanente para los profesionales para
no incurrir en errores que podrían ser gravísimos. Sí, por supuesto, claro que sí, hay que estar ayornado permanentemente, es el desafío que tenemos en la magistratura en todas las materias, ¿no? Últimamente ha sido la vedette la materia penal Sí. porque hubo un cambio muy grande, ¿no? Que también es un cambio que, por ejemplo, en Chile, cuando se fue, que ustedes por supuesto que están al tanto, pero digo, lo recuerdo en ese momento, cuando se implementó el cambio del proceso inquisitivo al proceso acusatorio en materia penal, hubo desde la institucionalidad gubernamental un estudio de campo y un marketing muy importante, además de contar con los recursos adecuados, para que se visualizara desde la sociedad civil la necesidad y la oportunidad de ese cambio, ¿verdad? Porque cuando uno hace suyo algo, porque entiende que le va a beneficiar y no al clamor de las circunstancias de seguridad y demás, se deja llevar por oponerse a algo sin conocerlo en su profundidad, en toda su profundidad, podemos no entender el beneficio que nos brinda, ¿verdad? Entonces, ha habido un gran cambio en esa materia y no siempre preparamos o hacemos esa tarea de un poco docente, si se quiere, de informar que es necesario. Bueno, es una de las aspiraciones también de este mandato que estamos iniciando, ¿verdad? Que no haya un divorcio entre lo que es la justicia y la sociedad, que se entienda y que podamos transmitir por qué y para qué sirve en definitiva la tarea judicial, ¿verdad? Y allí hay una serie de intenciones que vamos a ir viendo si podemos plasmarlas. Bueno, doctora, ha sido más que amable por regalarnos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes. Hemos estado dialogando con la doctora Cristina Cabrera, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay.